festejos fúnebres de los femicidios actuales pasar cerca de su barrio, que a pesar del tiempo que pasó entre la primera obra, el contexto sigue más intenso. Sí, después vamos a preguntar seguramente esa segunda parte, que es una pregunta que se suele hacer, ¿no? Hay segunda parte y siempre, no, la novela terminó ahí. Bueno, en este caso sí, ya empezamos con ese adelanto de que sí lo va a ver. Ahí se suma alguien más. Sí, así que ya contamos con esa información, ¿no? Pero seguramente le vamos a preguntar eso cuando se sume. Pero bueno, tenemos este prefacio en el que nos introduce un poco en la historia, no está hablando desde afuera de la novela, que es una particularidad también, ¿no? ¿Por qué ponerlo en un prefacio? Bueno, es lo que necesitamos saber para empezar a meternos en la historia, pareciera. Pero antes de eso, quisiera mencionar los dos epígrafes que tiene, ¿sí? Posteriormente a la dedicatoria. El de Baruch Spinoza, nadie sabe lo que puede un cuerpo, es una frase muy reconocida y que se ha trabajado y analizado desde un montón de lugares. De hecho, César González tiene una película que se llama ¿sí? Lo que puede un cuerpo. No sé si alguno la vio. Sí. Meli dice que sí ahí. Sí, justo cuando lo leí me vino eso. César González es un cineasta que estuvo preso mucho tiempo, ¿sí? en un penal de menores, y ahí empezó a escribir y a leer, y después se transformó también en productor de cine, ¿sí? Así que es una peli muy interesante, se las recomiendo. Y después está este de Leopoldo María Panero, que la verdad es que con sinceridad yo no conocía al poeta, parece que tiene una historia familiar, que son todos poetas. ¿Alguno lo conocía o lo leyó a Panero antes? No. ¿No? ¿Nada? Ah, bueno, no era la única, pensé que era la única yo. Poeta español, todos sus hermanos también eran poetas, su padre parece que es el famoso, encontré debates en internet que decían cuál de los dos era el famoso, no sé si es el hijo de o no, si él tenía más valor, etcétera. Y además de una historia trágica porque todos murieron, algunos más jóvenes, sí, pero todos fueron muriendo. Y este es un poema, lo estoy buscando acá, que se llama A mi madre. Se los voy a leer como para empezar y después ya entramos en la charla. Dice: escucha en las noches cómo se rasga la seda y cae sin ruido la taza de té al suelo, como una magia. Tú que solo palabras dulces tienes para los muertos y un manojo de flores llevas en la mano para esperar a la muerte que cae de su corcel, herida, por un caballero que la apresa con sus labios brillantes. Y llora por las noches pensando que le amabas. Y dice sal al jardín y contempla cómo caen las estrellas. Y hablemos quedamente para que nadie nos escuche. Ven, escúchame, hablemos de nuestros muebles. Tengo una rosa tatuada en la mejilla y un bastón con empuñadura en forma de pato. Y dicen que llueve por nosotros y que la nieve es nuestra. Y ahora que el poema expira, te digo como un niño, ven, he construido una diadema. Sal al jardín y verás cómo la noche nos envuelve. Y dice, el poema es A mi madre, reivindicación de la hermosura, algo así tiene como a modo de subtítulo. Bellísimo, pero bastante fuerte cuando empezamos a leer la novela y ya nos enfrentamos desde el primer momento a esa muerte de la madre. Habilítense los micrófonos y quiero que empecemos a charlar porque ya me aburrí de escucharme yo misma. Cuéntenme el impacto que generó al principio, ¿no? Antes de la primera parte ya tenemos este encuentro con una imagen muy fuerte además, ¿no? La madre muerta y la madre envuelta en telas y que no alcanzó ni para un cajón. Claro. Y ella comiendo tierra, ¿sí? Meli. Bueno, a mí lo que me pasó es que cuando la empecé a leer, bueno, este principio, nada, me remitió mucho a la militancia de los barrios, en que muchísimas veces no tenían ni nada, ni esto, ¿no? De no poder morir tampoco dignamente, ¿no? Me pareció algo que fuertísimo. Lógicamente nada, o sea, desde su lado materno, ¿no? Contando una experiencia tan particular, me pareció que es como una imagen muy sensorial, ¿viste? Ahí la tela, el cuerpo envuelto, como me impactó desde el inicio de la novela, muy fuerte. Creo que desde el principio se nota como su mirada, así que bueno, nada, eso. ¿Alguien más que quiera comentar algo de eso? Buenas, ¿qué tal a todos?
Sí, la verdad que el inicio ya marca el tono del resto del libro y ya te va preparando, digamos, no va a ser fácil. Yo por lo menos no sabía nada de la autora o del libro que se trataba, entonces como que ya del momento dije, bueno, no va a ser un libro fácil y de emociones fuertes. Y bueno, después el resto lo confirma plenamente. Hago silencios, pero para ver si alguien se anima a hablar, ¿eh? Sí, a mí con... Hola, ¿cómo están? Hola, Mari. A mí lo que me enganchó y que, bueno, ¿no? A través de las conversaciones que estamos teniendo siempre buscamos qué se quiere decir detrás de, y me enganchó el tema de que envolvieron a su madre en una tela. Entonces ya me dio a entender como que no era azaroso, que era como dice en la Biblia, que los envolvían en un lienzo. Entonces ahí ya me dio la idea de que algo místico o algo misterioso iba a pasar después de eso. Entonces ya eso me dio indicio de que iba a ser una novela totalmente distinta a lo que al menos yo venía leyendo o consumiendo como lectora. Eso es como que dije, eso me enganchó. Mira vos, yo no lo había pensado, lo de la tela me impactó más que nada por la cuestión económica, digamos, de no tener ni siquiera dinero para el cajón, ¿no? Lo tomé por ese lado, no fui para el lado místico, pero lo decís, sí, se puede leer así también. Maggie, decías que en el chat que querés hablar, a ver. Hola, ¿se escucha? Sí, bajito, pero se escucha. Ah, bien, vamos a ver si puedo subir el micrófono. A ver, ahí, no sé si me escuchan más. Bajito, pero se escucha bien, habla tranquila. Bueno, a mí, de hecho yo te escribí cuando empecé a leer la novela y te puse, ya arranqué con un nudo en el estómago, en la garganta, por todo eso lo que venían diciendo, ¿no? El barrio, las carencias, que no todos tenemos las mismas posibilidades, un femicidio que lo sabemos después, pero una muerte, y ese dolor de una hija que pierde a su mamá tan chica, es como que ya dije, bueno, lo tengo que leer y metida en esto y tratando de que no me angustie, pero porque no es solamente una novela, sino porque estamos en un contexto feminista que todo esto sigue pasando. Entonces, me angustiaba el doble, más allá de la novela en sí, que es una novela y que es ficción, lo estamos viviendo. Y eso lo hablo ahora y también me conmueve, me llegó de una manera tal que dije, bueno, tratemos de entender que esto es una novela y salir un poquito de la realidad porque duele. A mí me pasó que el nombre de Cometierra es muy suelto, queda dando vueltas. La idea de comer tierra es afectar a los niños. Eh, en esa costumbre, algunos niños les faltan algunos nutrientes supuestamente de comer tierra. Y al principio de la novela remite a la orfandad que queda esta niña con su padre vino, su madre muerta, la soledad que va a atravesar Cometierra en toda la novela. Sí. Y siempre va a estar sola de alguna manera, y es ella la que acompaña a estas muertas que hay que darles un nombre o una voz. El tema de la tierra desde el principio al final, como todas las etapas de la vida. Sí, y la tierra que le da nombre también al protagonista, ¿no? Porque eso, bueno, eso está desde el principio hasta el final, como vos decís, o sea, la llaman Cometierra, ella no se menciona como Cometierra en ningún momento, no es que es un nombre elegido, sino es un nombre que de facto, digamos, se genera así, la llaman Cometierra, levantate de la tierra, esa cuestión bastante insultante desde el principio, y la novela termina, hacemos como así un salto para pensar la circularidad, pero termina diciendo eso, ¿no? Que es momento de encontrar un nombre, ¿sí? Que quisiera buscar un nombre, eso también está presente todo el tiempo. Y la novela lleva ese nombre también, ¿no? Se llama Cometierra, que ya llama la atención, hay mucha gente que entró a la novela por el título. ¿Cuántos femicidios hay que se transforman en cifras sin nombre? Sí. También ese comentario alude a todas esas muertas, o Sí. las muertas de Juárez. Tienen un nombre, una familia, una historia, como que las despersonalizamos de la propia vida, las revictimizamos también de no nombrarlas. Sí.
en que bueno, en los últimos años sí, estos nombres pesan, uno ve la dedicatoria y te resuenan, quizás no te acordás exactamente cuál de todos los casos es, pero por ahí las relacionás o con un barrio, o con una edad, o con un momento, o con qué pasó con ese caso judicialmente, pero también no sé cuánto tiempo dura eso, ¿no? Sí, es como vos decís, se va perdiendo el nombre, por ahí cuando está en los medios o en presencia, digamos, en auge, pero después sí se va perdiendo. Es interesante el tema del nombre también para pensarlo. Por otro lado, hablamos de los homicidios, pero en la novela Cometierra no solamente ve mujeres muertas, ¿no? La empiezan a convocar, digamos, para cualquier situación de desaparición, ¿sí? De hecho, algunas, a ver, ahí están aportando desde el chat también. Están estos niños, Ian, no me acuerdo exactamente los nombres, al que tuvo un accidente, que lo pateó el caballo, ¿te acuerdan? Sí. Ian era ese, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, Ian. Acá Lea dice, ninguna protagonista tiene nombre propio, sino es hasta que son muertas en el libro, entre tanto son nadies, la identidad resulta ser un hilo. Sí, bueno, lo que decíamos recién, la búsqueda de la identidad y que también es lo que le da el remate o el cierre circular a la novela también, ¿no? Que empezamos con eso y finalizamos con eso también. ¿Sí? Sí, no necesariamente también. que también es una cuestión para la historia argentina, que incluso una logra sobrevivir. Están en ese tránsito. Se escucha un poco cortado, Romina, no sé si todos la escuchan igual o soy yo nada más. Sí. ¿Sí? ¿Todos la escuchan igual? Que no todas están muertas, sino están desaparecidas. Exactamente. Es algo tan importante para la historia argentina. Yo soy profe de historia, y ese no lugar, desaparecidas, hasta que, bueno, una vuelve a la vida, pero las otras no están. Sí, sí. Todos, digo, porque no solamente, obviamente lo que más resuena y lo que le da peso a ella desde el epígrafe es a las mujeres y en los casos de femicidio, pero también a mí me llamó la atención que haya también otros personajes y que no sea solamente las mujeres. No sé si es una intención de darle más realidad, digamos, bueno, esto es lo que tiene más peso, pero también suceden otras cosas, o no sé cuál será la búsqueda, se lo podemos preguntar después también a eso, ¿no? Pienso. Sí. Y después aparece, bueno, desde el principio en realidad esta cuestión, digo para retomar algunas de las cosas que mencionaron recién, de la tierra como elemento, ¿no? Que tiene un gran peso, digamos, no eligió cualquier otra cosa, ¿no? Ese acto mágico no sucede de cualquier manera, sino con la tierra, comiendo la tierra, haciéndose parte de esa tierra, teniendo algo de estas personas que están buscando, ¿no? Como la tierra como elemento de la naturaleza sin discusión, ¿sí? Eso es interesante también. ¿Algo que hayan pensado o leído de eso? Sí, la cuestión... ¿Se escucha? Sí, perfecto. La cuestión de la tierra es fantástica. El elemento que ella encuentra, de repente, y uno lo piensa y no distan tanto en dar cuenta de que sí, es testigo de todo lo que nos ocurre. Lo lleva a una cuestión, digo, uno lo puede llevar a una cuestión ancestral, y sin embargo acá remite a memoria, a respuesta frente a este interrogante, que es verdad, recién hacían la corrección de que no son solamente chicas muertas, sino que son la incógnita que tienen los vivos. Por querer que vuelvan desaparecidos. El paralelo capaz hacia la pregunta tiene que ver con personas que quieren que vuelvan a la vida, y por eso la incógnita, la desesperación. Sí, se escuchó un poquito cortado en el medio, pero se entendió la idea, creo. Sí, esto de los pies en la tierra también, ¿no? Vieron que ella entra en contacto con la tierra, no solamente la come, sino que pone los pies en la tierra, habla de la humedad, de esa conexión que genera realmente con el suelo. Eso es interesante también, ¿no? Como elemento. Por ahí a mí me recuerda un poco a los antecedentes del realismo mágico, ¿no? Esta idea, por ejemplo, en Gabriel García Márquez, el viento era el pronóstico de la desgracia, de todas estas cosas mágicas que se percibían. A mí me ha recordado un poco eso al tema de la tierra. Y otra cosa que me ha llamado la atención es la dualidad de este personaje, ¿no? Que sabemos que es una niña en un principio, y que ella no tiene verdaderamente la intención no tiene esa empatía con el otro en un principio, sino que es que se siente atacada, no sé si es la palabra, o obligada de alguna manera, pues dice, después empecé a comer tierra por otros que querían hablar, otros que ya se fueron. Es como una imposición que ella tiene. Yo noto un cierto desgano de esta niña que después se va haciendo mujer
en un principio, ¿no? Como una tarea que se le es impuesta y que no ha tomado esa decisión. Y ahí está la dualidad que veo yo, ¿no? No sé qué opinan. Y que le va pesando cada vez más, porque el momento, bueno, hacia el final la decisión que toma es porque ya no da más, o sea, es como que el cuerpo ya tiene demasiada información, no quiere hacer más eso, ni para otros, ni para ella, ni para nadie. Sí, eso le va pesando cada vez más. Y esa conexión, por ejemplo, que tiene también con la señora Ana. Sí. Que la estudia y que charla con ella y que le dice, por mí no vas a averiguar, no vas a ir con los que me mataron a mí, y es como que tiene todo el tiempo una gran presión de saber la verdad, una verdad que pesa y que duele. Es como que tiene mucho sobre sus hombros desde muy chica, es intenso, es aparte tan real como ella lo vive. Es que la señora Ana le advirtió un montón de cosas que iban a pasar y la retaba en los sueños también, diciendo, yo te dije que no vayas y vos volviste a ir. Bueno. Sí, lo de Ana es interesante también como personaje, como hilo conductor, ya que mencionábamos esto del nombre también, porque aparece en los sueños, y en un momento ella le dice sueños también a la conexión con la tierra, no sé si vieron, porque es muy sutil, digamos, ¿no? Pero en un cierto momento empieza a hablar de eso, de los sueños, ¿no? Cuando estoy en los sueños, entonces uno no sabe si está hablando de esa suerte de trance que le genera la tierra, o de los sueños reales, en que tiene con Ana, que es la que, si bien el caso está al principio, no estaba tan avanzada la novela cuando sucede lo de Ana, pero es un personaje que se mantiene, hay un río fuerte, que se mantiene a lo largo del tiempo con estas conexiones, estas conversaciones que tiene en el sueño y que lo van haciendo conectar con otros personajes también. Ahí Lea... como una madre presente. Ana oficia como una madre muerta presente. Tiene más contacto con Ana que con su propia madre. Y no es casual que sea maestra, ¿no? Que sea docente, digo, pensando en la escritora también, en esa figura de la docencia, ¿no? Ahora no está trabajando de maestra, sino como secretaria, Dolores, pero bueno, obviamente eso lo tiene también ahí presente, esa conexión, sí, ni hablar. Ahí Lea dice, esa dualidad es fantástica, es una nena que va de los 8 a los 17, entre la responsabilidad que le confiere el don de la visión y su día a día en un contexto sumamente vulnerable siendo una nena, sí, claro. Pienso en esto que, para retomar lo que van diciendo, Mariana decía del género, ¿sí? La han catalogado la novela como realismo mágico. Creo que algunos elementos, más allá de que no nos interesa, ¿no?, clasificar o pensar en lo cuadrado de los géneros que no abre sino que cierra, la han calificado como realismo mágico. Lo cierto es que hay un elemento sobrenatural en un contexto hiperrealista, ¿no? y durísimo, digo. Más allá de si le decimos que es algo fantástico, que es sobrenatural, que es maravilloso, que es real maravilloso, lo cierto es que aparece ahí un elemento sobrenatural para explicar algo que es real y que es crudo y que es durísimo. Y eso también es interesante. ¿Lo pensaron? ¿Pensaron algo al respecto? Perdón, yo me había quedado pensando en eso que decís, del elemento sobrenatural, y a mí me trae en relación como a cuestionarme esa idea de lo sobrenatural cuando estudio, leo, por ejemplo, literaturas de pueblos originarios. Es como que para esas culturas eso que ven no es algo sobrenatural o fuera de su realidad. Entonces yo digo como hasta qué punto el propio marco en el que vive su vida, come tierra en el barrio, en el tipo de creencias que hay, populares y demás, eso se puede encuadrar como sobrenatural o como mágico, o como sea, siendo que eso es como una cuestión, un ruido que me hace y me deja pensando a mí. Sí, si lo pensamos como el realismo mágico, es justamente eso, ¿no? Hay frases como de García Márquez, de qué otra manera contar Latinoamérica, ¿no? Donde se cruzan cuestiones populares, la fuerza de la naturaleza, el peso de esas cuestiones, ¿sí? ¿Cómo contás? Bueno, la típica, ahí viene alguien más, se suma, la típica cuestión de, no sé, de curar el empacho, de la humedad en la rodilla, de la luna, ¿no? Esas cuestiones que por ahí nosotros también las tenemos muchísimos, ¿no? De decirlas como naturales, y si viene un europeo y nos escucha, va a decir estas cuestiones de sudamericano, no sé, medio loco, qué sé yo. Sí, claro que está ese peso ahí. Sí, ¿cómo decir si es sobrenatural o no? Si hay un montón de gente que tiene conexiones o que dice tener conexiones con los muertos, por ejemplo.
¿no? Y que, bueno, tendría ahí es una cuestión de fe que vamos a empezar a cuestionar, sí, tal cual, eso que decís. Por eso digo, no meternos por ahí en tanto en ver hasta qué punto llega el género fantástico, no, de acá se pasa y va realismo mágico, o es realista. La cuestión es que está basada en está basada, no digo, pone sus cimientos en mostrar una realidad, ¿no? Después los recursos que utiliza, esto es mi opinión, claramente, digo, es literatura, no importa, no vamos a cuestionar cuánto de eso sucedió, cuál es el anclaje que tiene con los hechos reales, etcétera, ¿sí? Es la manera que uno encuentra de contar una historia. ¿Y cómo es en realidad las personas que tienen un determinado don, por así decirlo, como en este caso de Cometierra, que hasta que se animan o se amigan con ese don lo sufren de forma traumática? Ajá. Yo, por ejemplo, estoy mirando una serie, La Maldición de Hill House, que la chica también, mediante las manos, tiene la posibilidad de ver, ¿no es cierto?, el lado más allá. Y esta chica también lo sufre de tal manera que llega a ponerse guantes en sus manos, para que ella pueda tocar libremente sin tener esa conexión con el más allá que tiene, ¿no? Y bueno, y a ella le pasa lo mismo, con un momento ella dice que no quiere comer más tierra. Entonces es como que ese don que ella tiene la llega como a agobiar, hasta que ella se da cuenta que le puedes llegar a servir, digamos, ¿no? Para en este caso encontrar a estas chicas, a estas personas que la gente la utiliza como vehículo, ¿no? Para llegar a saber una verdad, más allá del resultado. Sí, hablar de eso que decíamos al principio, cómo la va agotando, y ella va también tratando de entender este don, ¿no? Lo mencionan como un don, yo no sé hasta qué punto es un don para ella tener esa información, ¿no? Pero sí tiene que también acostumbrarse, a aprenderlo, ¿no? También, me parece, no solamente... Sí, Sí. No, perdón, en ese sentido me parece como súper interesante eso que ella hace, ¿no? La protagonista, que es, bueno, como que en este agobiante que está, en esta situación media agobiada, ¿no? Bueno, tiene un montón de botellas y un montón de tierras, ¿no? Y seleccionar, bueno, tal vez hasta casi piensa un montón, bueno, ¿cuál selecciono? ¿Por qué me llama la atención la que selecciono? Digo, porque según cuenta o según se puede caracterizar, hay 1 millón de botellas en su propio parque. Y que eso también, o sea, yo me representaba y decía, wow, abrir la puerta de tu casa, ¿no? Y tener tantos muertos, porque en realidad, o tantos desaparecidos, o en ese sentido, como que una energía súper cargada dentro de esa propia casa, ¿no? Y decir, sí. Y bueno, ¿cuál elijo, no? En ese sentido está, no sé, recrea re bien esas escenas de pesadumbres que tiene este don, digamos. Por lo menos para mí, no sé. Sí, se va trasladando también en el jardín de la casa, en la casa también, ¿no? Y digo esto de las botellas que aparecen afuera, pero también las botellas que aparecen adentro, después de estas juntadas que van generando ahí con los amigos, que son como entes también, ¿no? Hay gente siempre, parece que no fueran como personas, o no sé, no están como muy individualizadas, ¿no? Uno estaba acá, otro hacía esto, alguien dijo, ¿no? Pero es como parte de una escenografía, a mí me da la sensación de lectura por ciertos momentos. Y ese peso que vos decís se va viendo también en cómo va cambiando el hogar, cómo va cambiando la casa. Y algo que hace la autora es ser muy detallista, lo que te lleva a imaginarte cada situación, o a imaginarte cómo es la casa, o cada escena que sucede, como que te la imaginás, o como que la ves, como si estuvieses viendo una película. El detalle también de la autora hace que el libro tenga este impacto, para mí al menos, Sí. Tanto detalle, tan detallista todo, que hace como que también, como si vas leyendo y vas viendo la escena. Y eso también creo que lo hace más llevadero y más entretenido la novela. Sí, pienso también en la música, ¿no? El elemento, digo, cuestiones que van creando esa escena o ese detalle o esas descripciones.
Pienso, está la música presente, bueno, creo que en un momento habla de la canción Criminal, la que menciona ahí concretamente, y después algunas frases, algo de que uno puede andar rastreando las canciones, creo que es un elemento interesante. De hecho, cuando ella hablaba en su Instagram de Cometierra 2, dice, bueno, ¿cuáles tienen que ser las canciones de Cometierra 2? ¿No? Hizo ahí como una convocatoria para que la gente y los lectores vayan haciendo sus aportes y digan, a ver, ¿qué canción tiene que estar en Cometierra 2? Eso es interesante porque por esto de las descripciones que decía Maggie, retomo, ¿no? Uno hasta la escucha, digo, la novela. Está buenísimo eso también, que hasta tenga un sonido cuando la vas leyendo, ¿no? Que puedas escuchar eso. O cuando van al, ¿cómo se llama? El rescate, ¿se llama el boliche? Sí, el rescate. Digo, también, ¿no? Cómo se escucha, cómo uno lo puede ir viendo, cómo puede ver las vestimentas o la onda que tiene el lugar, cómo se van reconociendo. Bueno, la cerveza, el cigarrillo en la ropa, todo, ¿no? En la casa la cerveza está siempre presente, de hecho hasta hay algunas metáforas, como Todo el la tiempo. cerveza la abriga, dice, ¿no? En un momento. Bueno, en el libro está, la portada del libro está el cajón de Quilmes. Sí, está, lo que se ve como también, Quilmes. Claro, bueno, y también a mí lo que me llevó también a que me conmueva mucho este libro es el vínculo que Cometierra tiene con su hermano, en donde dice, yo puedo ver la muerte de cualquiera, no me imagino viendo la muerte de mi hermano. También ahí me tocó a mí por el vínculo que yo particularmente tengo con mi hermano y que yo digo lo mismo, que o sea, es algo que ni siquiera está en mi cabeza, como lo mismo le puede pasar a cualquiera de nosotros que tenemos todos hermanos, obvio, pero también son historias que son muy puntuales y verdaderamente el vínculo entre ellos es muy genuino, porque Walter también como que la está defendiendo todo el tiempo, la está resguardando. Cuando al principio de todo que se quedan ellos dos solos y él le dice, una vez más estamos vos y yo y nadie más. Y es esa unión de hermanos que es lo que les queda después de la muerte de su mamá. Sí, porque que no, tampoco fue. No se llaman familia, ¿vieron esto? Es como somos vos y yo. Son como dos individualidades que les toca medio hacerse compañía, podríamos decir, ¿no? O protegerse, pero no hay una idea de familia, ¿no? De hecho, hasta cuando aparece el padre ahí, en ese final ahí, que aparece como una escena al rescate medio cinematográfica, ¿no? Que mata al otro, digo, aparece, no se cuestiona demasiado. Recién al principio nada más hay una cuestión de la figura del padre, si les importa, no les importa, y después aparece el final, pero no está esa idea o esa nostalgia de familia, ¿no? Ellos, cuando está la tía al principio lo mismo, es una tía, ¿sí? Pero son ellos dos, como dos individualidades que se hacen compañía, no hay un concepto de familia, tampoco es eso, ¿no? Digo, porque no se lo cuestiona, me parece. Dejo silencios para que se animen a hablar, ¿eh? Yo tengo un comentario respecto de esto que venían diciendo del tema de la magia y de las explicaciones y qué consideramos magia, que es también cómo las familias o cómo uno apela a ese tipo de explicaciones cuando capaz los organismos o las instituciones que te las tendrían que dar o como las explicaciones convencionales no están o no son suficientes. Entonces ahí es cuando va, o sea, porque también si uno lo piensa es, bueno, está yendo un adolescente a pedirle que coma tierra, entonces, ¿cómo uno como se aferra a ese tipo de cosas y le dan plata y todo? Porque lo otro no nos alcanza tampoco. Sí, ese vacío, sí. que ella viene a llenar de una manera como, bueno, como decíamos al principio, ¿no? Como que le toca, ¿no? Sí. Le toca tapar ese agujero o tratar de taparlo o ajustar ese vacío que hay ahí desde el Estado, obviamente. Siempre. Está rebotando en alguien. Lea, sos vos. Me escucho en loop. A ver, perdón, lo voy a silenciar. Perdón. Sí. No te puedo silenciar yo, fíjate si podés vos. Ahí está, no me escuché como también, un eco interminable. También una parte muy a lo que va siempre es a la salita de atender, que es una parte del living, lo mencionan, pero es un sector muy claro que es la salita de atender y que lo tiene muy relacionado a los pedidos que le van a hacer por la gente desaparecida. Sí. También mucho sucede en la salita de atender, y no solamente cuando ella recibe gente. Es como, son cosas muy características, y obviamente, que ya que lo mencionaste vos también al tema del padre, el mismo ser
que los dejó sin madre viva, digamos, que mató a su mamá, es el que los salva a ellos. Es como también una situación muy, muy loca, ese casi final que yo no me lo esperaba, y que digo, wow, la misma persona que le mató a la madre, un femicida, le salva la vida al hermano, o sea, en esa escena tan dramática. Sí, y digo, todos estos hechos que también tienen que ver con un entorno, un contexto, ¿no? Que ella esté con un policía, por ejemplo, que uno dice, a ver, es el enemigo, digamos, ¿no? Pero es en una realidad en la que el policía, el delincuente, el ascenso social, muchas veces se dice, ¿no? El pobre contra el pobre, digo, son cosas que se repiten todo el tiempo cuando hablamos de la policía o de ese odio, ¿no? Es muy propio de ese contexto, me parece, que es súper esperable, ¿sí? Esa idea de ascenso o de ser policía para tener, o no sé, puede estar mirado desde otro lugar también. Estoy viendo posibilidades o de lecturas o de titulares que se escuchan, ¿no? Frases que se escuchan como para pensarlo. O lo mismo la desaparición de Hernán, que es un personaje que para mí era re lindo, desaparece en un momento y después aparece. La odié ahí a la escritora. Para clavarnos un puñal en el corazón aparece de nuevo, no sé, nada más, porque vuelve a aparecer esta idea de mi señora también, ¿no? Que es algo que se escucha. Sí. Digo, mi señora se transforma, tiene el hijo y es mi señora. Ahora tengo señora, dice Hernán. Y aparece, lo abraza y sale y está muerto. Digo, ay, ¿por qué me hiciste eso, Dolores? Como, ¿para qué me lo pusiste ahí de nuevo? Para lastimarme nada más, ¿no? Sí, eso es terrible también. Y que sí, también. Sí, volviendo a esa escena, cuando Ezequiel era el policía. Sí. Está en esa escena y dice, ¿qué haces con estos negros de mierda? Ahí le sale, sí. Ahí le sale el rapi de adentro, y también es como que es muy de lo común, y es como que ella se siente, nunca lo escuché a Ezequiel referirse a nosotros así, porque ella se incluye claramente en esa forma de expectativa que él tiene. Sí. Sí, también la relación con la policía, la yuta, que en un principio, bueno, es como todo lo contrario, pero después como va en su ayuda y se termina enamorando, como que cambia la perspectiva, como que toman cerveza, salen y le cambia esa imagen que tiene porque lo identifica con una persona en particular y no con la institución que está manchada y tiene todo el background, digamos, todo ese la nefasta historia, digamos, pero al personalizarlo, como que lo cambia y piensa en todo el tiempo en Ezequiel, hasta el final, a ver si le decía el nombre y todo eso. Eso también me gustó, las relaciones que tiene con los pseudonovios o estas pseudo relaciones y la mecánica que ejerce también. Y ahí como que nos da un vistazo a la edad que podríamos llegar a imaginar de Cometierra. Sí, digo, el único momento que se sale ahí o que se cruza ese límite es como decía Maya y cuando le dices, ¿qué haces con estos negros? ¿No? Que salen, aparte aparece de una manera bastante violenta, digamos, ¿no? A sacarla de ese lugar que no le corresponde, una cosa así, ¿no? Porque ya está como del otro lado. Hago un comentario a ver si alguien más está loco como yo y vio en el capítulo 3. ¿Vieron una referencia a Casa Tomada? Uy, ahí entra Dolores Reyes, chicos. Me siento como en el aula diciendo, ahí viene la escritora, aplaudándola. Ahí la admito, ¿eh? Bueno, se lo pregunto a ella ya que estamos. Se va a hacer y dejan la casa atrás. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, ahí te escuchamos perfecto y te vemos. Sí. Vos, no sé, hola, ¿cómo estás? Hola. Y veo las caras de emoción de todos. Sí. Les dije, voy a abrirle la puerta a Dolores, me está pidiendo entrar, así que pórtense bien al Uy, hay un montón, hay muchas chicas. Sí, hay algunos que no se ven, no se pueden ver todos acá, no sabía, nunca había estado en un grupo tan grande y hay 6 personas más que están afuera de pantalla, digamos, que si hablan, si hablan, sí, ahí veo, hay un montón. Aparecer, pero arriba aparece un cartelito que dice 6 personas más, ¿no? No sé si lo ven todos. Claro. Bueno, un gusto, muchas gracias en primer lugar por haberte hecho este ratito. Yo cuando les voy escribiendo les pongo, ¿no? Porque uno parece que estuviera en cuarentena y que todo el mundo tiene todo el tiempo libre. Total, ¿qué estamos haciendo? No, sé que están muy como estresada desde el trabajo en cuarentena porque no para nunca, ¿sí? Claro, por eso fui súper respetuosa. Si podés, si tenés un rato, si tenés ganas, porque sé que debe ser también agotador el pedido del video para todos lados, ¿no? Con todo lo que exige eso. Pero bueno,
Mira, justo estaba haciendo una pregunta, a ver, desde mi lectura, muy puntual, después vamos a un poco al orden, pero ya que entraste te lo digo. ¿Hay una referencia a Casa Tomada en el capítulo 3 o soy yo la que lo leí? Digamos, que lo leo. Yo leí Casa Tomada hace 20 años más o menos, cuando era alumna de secundario, más tiempo todavía. Esta cuestión de los hermanos, y no hacía nada más que estar tirada, pasar un poco la escoba por la casa para evitar que algo, no sé qué, nos invadiera. Eso a mí me llevó a Casa Tomada. No sé si era intencional. Sí, es verdad. No, para nada. No, porque... No. Yo siempre digo que escribí pensando en los personajes y metiéndome absolutamente adentro de los personajes. Y en esto me hace acordar un poco a esta situación de confinamiento, ¿no? Ya cuando pasaron muchos días de que estamos adentro de una casa, ¿no? Como ese desgano y esa languidez, y ella que se siente como que el afuera es muy hostil, es el afuera de la violencia, es el afuera de... que a la vez la estigmatiza a ella y la llama cometierra, y a la vez es el afuera que está produciendo tanta gente desaparecida. Entonces es como que está dentro de la casa un poco también aislada o tratando de aislarse de todo eso, y a la vez el estar en tu casa tiene como un impacto emocional, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Sí, no, bueno, justo, esa era una pregunta así desde mi lectura y nada más. Bueno, para empezar ahora sí en orden y desde el principio, por ahí estaría bueno que nos cuentes cómo fue, cómo surgió, ¿no? Sabemos que fue un proceso largo porque lo hemos escuchado en entrevistas o lo hemos leído, pero ¿desde dónde partió? Vos decís que pensaste en los personajes. ¿Nació primero el personaje? ¿Nació primero la intención de hablar de femicidios? ¿Nació primero la cuestión de lo maravilloso o de lo sobrenatural? Recién hablábamos de eso justo. Yo siempre o sea, ahora que estoy dando talleres de escritura hace 3 años, siempre pienso en que lo más genuino a la hora de escribir es meterte justamente en ese proceso. Cuanto más adentro estás de ahí y te cerrás a todo, es más genuina la voz que terminás logrando. Cometierra nace de un taller de escritura en el que yo venía trabajando cuentos cortos, estuve un año y un poco más, trabajando primero con Selva Almada y Julián López y después un tiempo con Selva, un tiempo con Julián y después volví con Selva porque cuestiones no internas. Por ahí Selva hubo un año que no dio. Entonces fui con Julián, a veces daban juntos y demás, o se cubrían por los viajes que suelen salir y demás. En ese ámbito, después de trabajar en narraciones que eran cortas, no por una decisión, digamos, lo que surgió es que en un ejercicio de taller en el que un compañero de lectura y escritura leyó un texto muy, muy cortito que terminaba en Tierra de Cementerio. Yo estaba escuchándolo muy concentrada, con los ojos cerrados, y cuando él dijo justamente esta última frase de todo el texto que había leído, fue como también, como una suerte de visión, ¿no? Yo sin proponérmelo, como vi, por eso que él estaba relatando, un cementerio, una nena sentada en la tierra, y que hacía eso, que empezaba a comer tierra. Entonces fue como, nada, algo tan inesperado y tan fuerte, ¿no? Como una imagen tan nítida y a la vez tan poco habitual, que hice el ejercicio de escribirlo para la próxima reunión, dejé de lado el texto que estaba trabajando y traté de poner eso que había visto en palabras para que mis compañeros lo vieran de la misma forma que lo veía yo. Y a todos les gustó, yo sentí que había funcionado, que había algo ahí, como una potencia narrativa, ¿no? Pero estaba ahí, como estaba la imagen y no había trama. Entonces fue después empezar a ver un poco, bueno, ¿y qué pasa con una nena que come tierra de cementerio? ¿Qué pasa con esa tierra, no? ¿Qué pasa con su cuerpo al recibir tierra que está en contacto inevitable con otros cuerpos, justamente porque era un cementerio? Y de ahí sí vino la idea de que la tierra pudiese actuar de alguna forma como transfiriendo, ¿no?, la memoria de esa gente que ya no está viva. Y ella como una suerte de vidente o medium que puede ver eso que la tierra le está mostrando. Claro, sí, que es súper interesante ese personaje porque al mismo tiempo tiene ese don, que recién hablábamos del peso que genera ese don, ¿no? Que no es algo visto como algo positivo por ella o porque la va destruyendo, podríamos decir, ¿no? La va venciendo,
pero además todas las vulnerabilidades que tiene. Es mujer, es pobre, es adolescente, está sola, y sin embargo la voz es una voz súper trabajada. ¿Cómo fue ese proceso? Porque está narrada en primera persona, y no sé, a mí al menos, hablo desde mí, después abrimos a que puedan decirlo los que quieran todos, pero digo, me parece súper genuina la voz, ¿no? No cae en estereotipos o en clichés o en palabras, y uno la siente que está hablando esa chica, ¿no? ¿Cómo trabajaste esa voz? Me parece que lo más importante a la hora de escribir un texto es saber qué es lo que vas a relatar, más o menos, tener una idea por dónde empezar, y esta era la idea como pequeña, pero bastante potente como para narrar, y después es encontrar la voz, claro, encontrarle el tono al texto y la voz a los personajes, que eso fue como, ahí sí fue un trabajo bastante largo hasta que encontré esa voz. Después me resultaba como escribir siguiendo la voz, tratando de que no se fuera en ningún momento. Yo pensaba en los alumnos que tuve todos estos años, y mis hijos también, por supuesto, amigos de mis hijos, y también pensaba en cómo hablan y cómo se comunican y cómo interactúan esos adolescentes que están muy retraídos, como muy enojados con el mundo, porque, bueno, han vivido situaciones muy extremas, muy fuertes, y entonces están como muy guardados adentro y hablan muy corto y con mucha potencia, ¿no? Yo siempre digo como cortito y al pie, no van a estar con grandes discursos, sino te van a decir lo justo, pero con una potencia que te quedás como un poco choqueado. Sí, tal cual. Digo algunas cosas que fuimos comentando, pero el que quiera sumar su comentario, pregunta, obviamente estamos abiertos a eso. Veíamos también en esta soledad o en esta situación elementos como la música o la cerveza, que son las que no lo abandonan, ¿no? No la abandonan en ningún momento, digamos, la abrigan, dice ella. No puedo evitar en este momento hacer el paralelismo con el confinamiento, ¿no? Claro. ¿Qué haríamos en este momento sin música y sin alguna bebida espirituosa para amenizar un poco, ¿no? Tal cual. Sí, y acá pasa lo mismo, como hay pocos elementos con los que ellos viven, se nuclean, está la play, está la experiencia que tienen, que también es muy corta, ¿no? Porque al ser personajes tan jóvenes, su experiencia vital es corta, y sin embargo ellos tienen que resolver cuestiones que a veces no resuelven los estados con toda la disposición de recursos, ¿no? Y sin embargo actúan y resuelven. Sí, hablamos también un poco de eso, una de las chicas mencionaba, esto del vacío del Estado, como ella se hace cargo a partir de este acto mágico, podríamos decir, ¿no? A veces se dice que lo mágico viene a contar cuando la realidad o cuando lo que quiero contar es tan crudo, tan duro, que no tengo herramientas, y viene esta cuestión mágica. ¿Lo pensaste como algo sobrenatural, algo mágico, o realmente una conexión con una creencia de ella? ¿Cómo fue eso? No, nunca lo pensé como magia en el sentido opuesto a realidad. Eso está muy borrado, sobre todo pensando en el conurbano, está muy, muy borrado. Nadie lee, no sé, una curada de empacho, un trabajo, no sé. Justo mencionamos eso, recién esto que de eso justo, de curar el empacho. Que te curen el mal de ojo, el ojeo por teléfono, la cintita, los bebés, que también hay un montón de recursos. Nadie lo vive como algo mágico. Claro. No sé, es más una costumbre o algo tradicional, te diría, ¿no? Sí. Entonces yo tampoco lo pensaba con algo mágico. Sí reflexioné mucho acerca de la adivinación y la evidencia, sí, eso un montón. Yo ahora no veo a nadie de todos ustedes. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, estamos. Sí. Estás desde el Es muy rara esta aplicación. Sí, estamos todos. Claro, por ahí te escuchas solamente la persona que habla, seguro. Pero raro, sí, raro. Estamos acá todos atendiendo. Perfecto. ¿Y alguien alguna pregunta? Así no, si no yo sigo, saben que tengo un montón de cosas para preguntarle, pero si alguien tiene una pregunta sería genial. ¿O algún comentario para hacer? ¿Yo puedo? Sí, obvio. ¿Cómo fue el tema de la selección de la imagen de la tapa? Porque yo cuando la vi me dio la sensación como que era una virgen, y cuando vi las botellas me hizo acordar mucho a la difunta Correa.
cuando vivo este tema, ¿no? Como que las flores, el tostado, las botellas. ¿Cómo fue el tema de ver cuál de las ilustraciones nosotros, en realidad, mi editor de acá, de Argentina, le gusta mucho la ilustración. De hecho, Sigilo tiene varios libros ilustrados. Ellos trabajan mucho editando a María Luque, que es una escritora que es ilustradora antes que nada, y hace unos libros gráficos que son una hermosura. Y ahora van a sacar un libro de una ilustradora china sobre gatos, o sea que a mi editor le encantan las ilustradoras. Yo sé que él sí busca mucho por Instagram y se había como encajetado, perdóname, con una ilustradora que tenía unas obras que eran muy lindas. Era medio raro, yo no, o sea, como que la veía posible y no la veía posible también. Y yo lo que veía es que ella no quería modificar absolutamente nada, que eran como obras cerradas que tenía y bla, bla, y que no estaba nada flexible. Pero mi editor estaba como que le encantaba y demás. Y entonces como al final era algo mínimo que había que modificarle a una de las obras, pero mínimo, y esta ilustradora se ve que no estaba interesada. En realidad se notaba que no estaba interesada en modificar nada para hacer tapa o libro. Entonces fue como que eso se nos cayó, y yo me acuerdo que ya estaba como, al final me habían logrado entusiasmar a mí también, y ahora qué hacemos, ¿no? Porque ya estábamos casi al final del proceso, y María Luque sugirió a una ilustradora rosarina, que es Jazmín Varela, y a Maxi vio los diseños, le gustaron, vio lo que ella hacía, no me quiso volver a decir ahí las dudas para que no fuese una decepción doble, porque ya estábamos todos medio preocupados, y le mandé el libro completo a Jazmín, o sea, el archivo, para que lo lea, y haga lo que ella le parezca. Entonces me mandaron como bocetos, que estaban en blanco y negro. Yo me acuerdo que cuando vi el primer boceto del video, fue como, me impactó, como bueno, realmente se tomó el trabajo de leerlo y además como entendió todo. Fue como muy contundente, que a mí me encantó lo que estaba haciendo. Y estaban en blanco y negro. Después cuando como le dimos el ok y lo pintó y demás, me pareció como, era esa la tapa del libro. Sentí como que habíamos ganado, en vez de, teníamos como una sensación muy como bueno, habíamos perdido la etapa que era y fue al revés, ganamos un montón. Tiene todo esa etapa, me encanta, la sigo viendo hasta el día de hoy, me parece que captó todo, que lo pudo poner ahí, lo pudo transmitir, que es una excelente entrada al libro, que tiene los colores que tiene que tener, que hizo una gran lectura completa y además no es tan fácil, ¿no? Como transmitir eso. Yo si tuviese que hacer un dibujo para ilustrar un libro me muero. He visto un tatuaje de la tapa, bueno. ¿No? Sí, lo tengo, no sé si se ve. Tiene que retocármelo un poco porque Jazmín empezó ahora a tatuar. Y yo desde el principio que quería el tatuaje, ella me decía, bueno, te hago blanco y negro como tenés todos negros, ¿va? Como tenés todos, yo tengo varios tatuajes en negro. De una ilustradora coreana que me encanta, que es Hen Kim, y este iba a ser el único que iba a ser distinto. Yo era como, no, a mí me gustan los colores, quiero los colores. Entonces estuvo todo el año como viendo de incorporar el color, porque ella tatúa mucho en negro, y a fin de año me dijo, bueno, más o menos estoy lista. Yo fui a Rosario, estuvo buenísimo, pasamos todo el día juntas, re linda experiencia, y me tatuó. El tema es que sangraba un montón, no sé por qué, porque los otros no me sangraron ninguno, mirá que tengo grandes. Entonces fue como un momento, era tanto que como decidimos parar, porque ya el violeta estaba chorreado de sangre y era bien violeta, ahora se decoloró un poco, entonces quedamos como que ella lo iba a retocar y demás porque en ese momento ya no se podía seguir y vino la pandemia, así que nada, quedó para más adelante. Igual a mí me encanta, es hermoso el tatuaje. Chorreado de sangre. ¿Cómo? Qué metafórico el violeta chorreado de sangre. No lo había pensado. Yo te digo que me puse el primer film y cuando lo saqué un par de horas y media después era rojo. Así como... Y después sí empezó como a cicatrizar más tranquila y demás. Pero encima yo me iba de viaje en enero, que me iba a Colombia, que hacía 45 grados. Entonces tuve que tener un montón de cuidado
en las piletas, en el agua, en todo, en el sol, para que no se decolorara, hacía, no sé, 45 grados y yo tenía algo de manga larga o lleno de bloqueador para que no se estropeara, pero bastante bien tampoco. Pensando en esto del trabajo con la ilustradora en conjunto, pienso, vos comentabas que trabajaste la novela en un taller, que surgió en un taller también la idea inicial, y digo, muchas veces está como muy desprestigiado o mal visto por los escritores reconocidos el hecho del taller, ¿no? De compartir o de escribir con otros. A mí igual todas esas cosas me dan mucha risa y me divierto, los miro como de costado. Han pasado cosas que, bueno, el artista, yo no sé si me considero un artista. Veo mucha gente que escribió un libro y tiene como unas ínfulas que no se pueden creer y hablan del arte y el artista y los artistas que son en abstracto. Yo la verdad que siento que trabajé con el libro, que sigo trabajando la escritura, que es algo que me encanta y que encontré, y que la verdad que desprestigiar algo que viene desde la antigüedad, ¿no? La relación discipular del maestro y del alumno de la escritura, y buscar producir algo juntos, ¿no? Con otros, es como desprestigiar eso en nombre de no sé qué cosa. Yo creo que cada uno ingresa a la escritura de una forma particular, porque es algo muy personal en el que metes un montón de cosas tuyas, entonces vos vas como, en la medida que escribís, vas descubriendo también toda escritura. Quizás mi método con Cometierra fue ese, quizás más adelante escriba de otra forma. Ahora que estoy haciendo lo de los diarios del CCK, es algo totalmente distinto, es súper personal. Yo siento que los escribo sola y que estoy pensando solamente en la editora, que es la editora del Soy de Página 12, Liliana Viola, que es excelente editora. Estoy pensando en el ida y vuelta con ella y con nadie más, que al revés, que si pensás en un montón de gente a la hora de escribir esos diarios que son tan personales, de alguna forma interfieren, podrían interferir en mi escritura, entonces prefiero no hacerlo. En cambio, con Cometierra yo iba a cuanto ciclo literario había y me invitaban a leer, a testear, a ver si funcionaba, cómo era la recepción del público. Los leí muchísimo en voz alta con otros, con público, para ver cuál era la reacción y para ver si funcionaba, si me corría de la voz, porque muchas veces pasa eso. Si vos escribiendo no haces una lectura en voz alta, no te das cuenta cuando te vas de la voz del personaje. Entonces necesitaba como todas esas instancias. Si eso es prestigioso, no es prestigioso, si va a venir alguien a la verdad que no me interesa para nada. Me interesan sí las devoluciones de los lectores, pero después toda la gente que habla, que es un montón además, más de la que se imaginan, no, la verdad que no. Claro, si te gusta leerlo, no lo querés leer, no lo leas, no tengo ningún problema. Buenísimo. Era lo que esperábamos que digas, así que genial. Era lo que queríamos, al menos. Sí, no, porque además leo cada cosa, no, porque si vos escribís y no sé qué, esperando lo de los lectores, en realidad te estás adaptando al sistema. Yo la verdad que, no sé, esas lucubraciones, no puedo, por momento no las puedo creer, y por el otro lado me resultan muy graciosas, la verdad. Ustedes sigan lucubrando, a mí me gusta escribir y me encanta la devolución de los lectores. Besito a todos. Besito. Y eso te iba a preguntar, digo, la lectura, la verdad es que la novela es tu primera novela, tiene más de 10.000, creo que ya van ejemplares vendidos. ¿Cómo te llevas con eso? Acá en Mar del Plata te digo que hice una investigación antes de elegir la novela para ver cuántos ejemplares había, se vendieron todos, hablé con todas las librerías, había poquitos y se vendieron todos, no sé si es gracias a este club o qué, pero bueno, los pocos que había, no sé si ya repusieron, pero no, se agotaron. Mira, hubo varias tiradas, 4 anteriores que iban tirando de 2.500. Ya los primeros 2.000 creo que en 20 días se habían agotado, que es increíble. Ahí es como que nosotros mismos no lo podíamos creer. Enseguida tiraron una segunda, pero fue pasando esto. Entonces, esta quinta la hicieron de 5.000. Entonces sí hay, o sea, se están repartiendo. El tema es que está un poco todo cortado con esto del COVID. Claro. Afecta a todo, o sea, yo sé que los libros van a volver a estar disponibles porque, de hecho, ya esta tirada se está moviendo y se está moviendo un montón. Claro. Pero sí, me sorprendió muchísimo. Yo pensaba, después de tanto trabajo y de volver al texto de la forma que volvía, leyéndolo acá y allá, y
a veces vas, porque a mí me pasa mucho, leo el primer capítulo y no sé, el capítulo del perro y el tren. Leo el primero y el capítulo de ella con la Florencia, que es uno que me parece muy intenso y a la vez que se puede leer en una lectura, no es muy largo y tiene como una unidad ahí. Y hay otras partes que voy dejando, porque bueno, son más largas y no se pueden compartir de esa forma. Entonces yo vuelvo al texto de alguna forma y cuando vuelvo a leer estoy como contenta, después de un tiempo que no lo leí, me piden grabar un video y grabo un video. Y tengo como una satisfacción personal y me pasaba eso un montón, como de decir, bueno, la verdad es como que de alguna forma logramos la mejor versión de esto que yo quería escribir. Y esa era la intención y eso era la intención de la clínica de escritura, ¿no? De corregir en este sentido, porque muchas veces se piensa que uno va a un taller y corrige y te dicen, no, la coma va acá, o ay, no, este no es el uso, y no tiene nada que ver con eso. Justamente lo que se hace es desarrollar los personajes, ver que se mantenga la voz, sobre todo las voces de cada uno de ellos, que en ningún momento eso se fisure y aparezca tu intención, ¿no? Que aparezca la autora ahí, hablando, y eso pasa un montón, es muy fácil que pase eso. Claro. Entonces, eso es lo que se trabaja. Entonces yo, después de haber hecho ese trabajo y de haber vuelto tantas veces al texto, sentía que si el texto llegaba a un lector, yo pensaba que les iba a gustar. O sea, si se molestaban por comprar el texto o leerlo de la forma que sea, les iba a gustar. Nunca pensé que lo iba a comprar y lo iba a leer tanta gente. Eso, a nada, o sea, es muy raro, muy, muy raro. O sea. Ahora debemos estar entre los más o menos 13.000 libros vendidos, se ha vendido ebook, se ha editado en un montón de lados, entonces circula de una forma mucho mayor y no, eso menos que menos. Nunca pensé que iba a llegar a eso, porque también siempre me pareció que era muy de acá. Después cuando me invitaron a un festival en Colombia y pude conocer que vinieron gente de Ecuador, de México y de otros países, sí lo empecé a ver como que se lo apropiaban realmente y de alguna forma lo adaptaban muy fácil a cada lugar de Latinoamérica. Y después eso se fue dando más allá. En España va por la segunda edición, ya está volando la segunda edición y montones de clubes así de lectura. Entonces, si bien no tienen esta visión tan nítida de